avanzado ya el tallado de dientes, prácticamente nos vamos como si fuera, digamos, el segundo tema de tercero, ¿no? Directamente a las indicaciones y contraindicaciones de los puentes. Pero antes de mencionar las indicaciones, bueno, prácticamente lo que mencionamos más son las indicaciones, y las contraindicaciones van a ser lo contrario a lo que vamos a indicar, ¿ya? Pero como referencia podemos todavía mencionar de que lastimosamente, no sé si cabe el término, tenemos nomás que seguir haciendo puentes, ¿ya? Porque de acuerdo a lo que la tecnología va avanzando, ¿no? Podríamos imaginarnos de que, bueno, ya vamos a desechar los puentes y nos vamos a dedicar a la implantología. Pero no es así, tampoco significa de que los implantes van a suplantar, diríamos, a los puentes, porque no siempre en todos los casos están indicados los implantes, ¿no? Sabemos que primero tienen que existir características únicas en cuanto a la visión de radiografías y tomografías todavía, si realmente es apto ese hueso para poder. Y segundo, tampoco todos los pacientes pues son directamente indicados para los implantes, porque pueden tener enfermedades sistémicas que impidan, pues, ¿no? La indicación de los implantes. Y se sabe nomás todavía de que en cuanto a, digamos, estadísticas, datos estadísticos, que se siguen haciendo en gran proporción y en gran cantidad los puentes a nivel, me atrevo a decirles, mundial, ¿no? Entonces no es nomás que nos estemos sintiendo ya, diríamos, obsoletos o caducos, digan, en cuanto a querer seguir haciendo puentes. Lamentablemente, sí, vamos a seguir. Pero lo importante es que primero debemos empezar ya mencionando el tipo de terminología que vamos a utilizar a partir de hoy cuando estamos queriendo rehabilitar con puentes, ¿no? Primero, en cuanto a la terminología, una terminología común, diríamos así, la más común que vamos a saber prácticamente como conceptos generales de esta terminología son a partir de este término que es el puente. ¿Qué es un puente? ¿Ya? Y vamos a tener que especificar ciertas cosas también, ¿no? Un puente, fíjense, es un aparato que sustituye uno o más dientes, ojo, y dice, y que no puede ser retirado por el paciente. A lo que yo me voy a abocar es que tomen atención, a ver, dice, es un aparato que sustituye uno o más dientes. No directamente en el concepto o en la definición dice, es un aparato fijo. No, ya, tomen en cuenta eso. ¿Por qué? Porque eso de hablar de fijo o removible, todo eso va a depender mucho cuando estemos hablando en el otro tema, cuando hablemos de los tipos de puentes, ¿no? Entonces, no podemos decir todavía es un aparato fijo, porque hay diferentes tipos de puentes también. Ya me adelanto a decirles, por ejemplo, hay aparatos, puentes fijos removibles también. Entonces, no todavía utilizar ese término de fijo, solamente como concepto general de puente debemos decir que es un aparato que sustituye uno o más dientes, pero con este aditamento, ¿no? Que no puede ser retirado por el paciente. ¿Ya? Ahí acaba ese término. ¿Ya? Y como por ejemplo, ustedes pueden ver en estas imágenes, son en estas gráficas, van a ver cómo es la posición del puente para tener que fijarlo y lo mismo acá, ¿no? Y este es un puente ya terminado para poder instalar en un paciente. Continuando con la terminología que vamos a utilizar, ¿no? Podemos mencionar también a este concepto bien importante que dice un puente sin preparación. ¿Qué es un puente sin preparación? Es un aparato
que va a ir unido a los dientes naturales, pero sin prepararlos. O sea, esos dientes, ¿qué hacemos cuando estamos queriendo rehabilitar con un puente? Primero preparamos las piezas dentarias, ¿no? Primero preparamos. Pero cuando hablamos como con terminología, perdón, un puente sin preparación, ¿ya? Este puente sin preparación va a ir unido a los dientes naturales, pero que estos dientes naturales no se los va a preparar, no se los va a preparar. Por eso es su concepto bien claro, ¿no? Puente sin preparación. Acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿ya? Estamos apoyándonos entre comillas, ya a los dientes vecinos con esta característica de estos metales, pero no los hemos tallado los dientes vecinos. Lo mismo acá, fíjense, ya estamos reemplazando en este caso los incisivos laterales, pero no los hemos preparado los dientes vecinos de estos laterales. Solamente va a ir unido, adherido también podemos decir, a los dientes naturales que, repito, no los vamos a... Otro concepto muy importante va a ser, ¿qué es un puente removible? Es similar a un puente común, convencional, pero que va a que va retenido por coronas. Pero como su nombre indica, removible, se puede retirar este puente, con las características que más adelante vamos a mencionar, que los dientes pilares, sobre los dientes pilares, donde van a ir los tenedores, por la cara palatina, si es que es puente anterior, o por la cara oclusal, si es puente posterior, van a ir ciertos elementos especiales donde se los va, entre comillas, les voy a decir, atornillar, va a ir atornillado y se lo puede remover. Por eso su nombre, esta terminología, decimos puente removible, ¿ya? Como terminología estamos mencionando todos estos aspectos. Otro, hablamos de prótesis parcial con ataches de precisión. Es un puede ser retirado por el paciente. Esta prótesis parcial, ¿ya? Sustituye cierto decirse que es una prótesis parcial dento-mucosoportada, porque primero, fíjense, va a estar apoyada al diente y después a la mucosa, ¿ya? Y fíjense, han debido ver o han debido de repente escuchar los famosos ataches de precisión, ¿no? Para hacer una prótesis, primero tenemos que preparar estas piezas dentarias, donde vamos a planificar los ganchos, en este caso los soportes de los ataches, de esta forma, y siempre va a tener una hembra y un macho, ¿ya? Que es indistinto, pero generalmente va de esta forma como ustedes están viendo en esta imagen, ¿ya? El macho va a ir a adaptarse a la pieza donde va a ir a diseñarse la parte removible, ¿ya? De esta forma. Y lo mismo acá, fíjense, es prótesis parcial con ataches de precisión. Estas piezas que están viendo ustedes, que no tiene esta característica de encía, va a ir a adaptarse a los dientes que hemos preparado y van a entrar, discúlpeme la expresión, como broche, como broche. Y por eso es que, fíjense, no existe ganchos, ni linguales o palatinos, ni vestibulares. ¿Ya? Es como terminología, nomás después ya vamos a ir definiendo y explicando más detalladamente. Y mencionamos todos estos aparatos, porque con todos estos aparatos que estamos hablando solamente de su terminología,
son los que con los cuales podemos reemplazar o sustituir dientes ausentes. Ahora sí, recién vamos a hablar de sus ventajas y desventajas, en forma general primero, ¿ya? De la sustitución de dientes ausentes, ¿ya? Primero, tenemos que ponernos a pensar, ¿ya? Que tanto el dentista, ¿no? Nosotros los profesionales, como el paciente, ¿ya? Vamos a estar realmente convencidos de que cuando sustituyamos los dientes ausentes, vamos a producir un beneficio significativo. ¿Por qué significativo? Porque yo lo respondo. Por más mal que hayamos llegado a sustituir los dientes ausentes, con una mala restauración, con una mala prótesis o con un mal puente, de alguna manera, aunque así mal, escúchenme bien, ya va a tener cierto beneficio, cierta ventaja ese paciente, ¿ya? Pero eso no significa que de la forma que hagamos, no, no es nuestra, no es la idea, nuestra sustituyente satisfactoria, mejor diría así, ¿no? Pero sí, a partir de la sustitución de dientes ausentes en ese paciente, vamos a hacer haciendo, mejorando significativamente el aspecto de ese paciente, ¿ya? Y para eso primero debemos respondernos a estas famosas preguntitas que están viendo, ¿ya? Primero, tenemos que decir cómo mejor general y odontológico del paciente con la sustitución. No tengo que tengo que ponerme a pensar. Primero, bienestar general, cómo se va a estar tan satisfecho que hasta estéticamente se va a ver bien el paciente. Y si hablamos de bienestar odontológico, masticación adecuada, ya tenemos que preguntarnos cómo voy a mejorar en forma general al paciente. Y en forma también debemos ponernos a pensar de que qué desventajas comportará la sustitución, porque no todo es una ventaja, no todo es ventaja. Vamos a ver qué tipo de desventajas de acuerdo a las características clínicas de ese paciente, ¿ya? Y otra pregunta que podemos hacernos bien clara es cuál es la relación entre las ventajas y los inconvenientes. Vamos a ver si hay más ventajas que inconvenientes o a la inversa. Miren que no es nomás decir, bueno, le sustituye sus dientes ausentes y punto. No, debemos hacernos estas preguntas para realizar un buen diagnóstico, ¿ya? También está otra pregunta importante, ¿no? Tenemos que ver, ya hemos analizado todo y vemos, ¿no? Después de haber analizado sus ventajas, desventajas, inconvenientes, todo, ¿a qué lado se va a inclinar la balanza? A favor de la sustitución de dientes ausentes o no podríamos sustituir esos dientes ausentes, ¿ya? Y si la balanza se va a inclinar a sustituir los dientes ausentes, tenemos que ver con qué vamos a hacer. Fíjense con la terminología que hemos mencionado. ¿Será con un puente convencional? ¿Será con un puente removible? ¿Será con una prótesis parcial con ataches de precisión o con una prótesis parcial normal, convencional? ¿Ve? Entonces, todo eso tenemos que analizar antes de decidir con qué vamos a sustituir los dientes ausentes. A veces no es nomás ver, ¿no? Se le ve a un paciente con, por ejemplo, pucha, se le hace agua a la boca a ustedes, ¿no? Dicen, ah, caramba, este me soluciona mi cupo. Ya voy a tener aquí un puentecito anterior. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si al examen clínico
clínico, este paciente no solamente tiene piezas y empezamos, ¿no? La balanza, ¿a qué lado se inclina? Si voy a hacer puentes, si voy a hacer puentes removibles, todo lo que hemos mencionado. Podemos sustituir dientes ausentes solamente con puentes, ¿no? Entonces, miren, debemos preguntarnos todo esto, ¿ya? Entonces, ya vamos de hacernos todas esas preguntas, nosotros decimos a ver las ventajas de la sustitución de dientes ausentes. Son, miren, en la literatura, miren cómo, ya van a ver que no es solamente esto, ¿no? Pero lamentablemente vamos a ir de acuerdo a la literatura, ¿ya? Dice, ¿no? Las ventajas de la sustitución de dientes ausentes. Son, dicen, tres ventajas principales, dice la literatura. Principales, escuchen bien, ¿ya? Primero, la estética es una ventaja. Sustituimos los dientes de ese paciente y mejoramos su estética. También estabilizamos la oclusión, estabilidad oclusal. ¿Ya? Si nosotros sustituimos sus dientes ausentes, vamos a estabilizar su oclusión. Y finalmente, ya hemos hecho todo, hemos mejorado la estética, hemos estabilizado la oclusión y por ende, ese paciente va a tener la eficacia masticatoria suficiente. ¿Ya? Pero fíjense, se dice que esas son las tres ventajas principales, diríamos así, ¿ya? Pero no es así, ¿ya? Van a ver por qué. Y dice la literatura, dice, otras ventajas de la sustitución de dientes ausentes, ¿no? Pero primero vamos a mencionar lo que hemos dicho. Ya, miren, siempre, lamentablemente, esto es que nunca me ha gustado a mí desde estudiante, ¿no? Solamente en los congresos, ¿ya? Generalmente ya estamos tan mal acostumbrados. Bueno, los disertantes nos muestran el antes y el después nada más. Fíjense, hemos sustituido los dientes ausentes y estamos mostrando su antes y su después. Pero estamos mostrando esto para demostrarles cómo mejoramos la estética, que dice que es una de las principales ventajas de la sustitución de dientes ausentes. ¿Ya? La estabilidad oclusal. ¿Por qué? Si nosotros vamos a ir fijándonos en estas imágenes, uno por uno, a partir de la imagen, que no es ya normal. Si nos ya, y una vez que ha perdido y no ha acudido oportunamente a un profesional para hacerse sustituir sus dientes ausentes, ¿ya? Y nosotros, cuando vamos a sustituir los dientes ausentes, vamos a estabilizar esta oclusión, ¿ya? Y esta imagen 4 indica de que ya en la apertura, por ejemplo, angular, van a ver cierta inestabilidad oclusal. Por ejemplo, durante la apertura cierre de la cavidad bucal. Y por último, estas piezas, como no tiene con qué masticar, ¿ya? Y el paciente trata de ver la forma, cómo hacer esa operación de la trituración de los alimentos, empieza a triturar con los dientes anteriores y estas piezas anteriores se van a está indicando. Entonces, ¿qué vamos a hacer sustituyendo los dientes ausentes? Pues vamos a estabilizar la oclusión, que es otra ventaja principal, ¿no?
Y por último, pues la eficacia masticatoria. Una vez que hemos sustituido los dientes, bueno, el paciente va a tener toda la libertad de poder masticar eficazmente, con toda confianza. Ya, esas son las tres ventajas principales, les decía, ¿no? Pero ahora nos vamos a ir a estos otros tipos de ventajas. Miren, bien claro, dicen, otras, escuchen bien esto, otras ventajas de la sustitución de dientes ausentes, ¿ya? ¿Cómo es decir? Bueno, este es secundario, pero si nosotros, miren, nos fijamos, lo que se menciona como otras, el lenguaje, la ferulización periodontal, la sensación de estar completo, la retención ortodóntica, que los vamos a ir describiendo, ¿no? El restablecimiento de la dimensión vertical oclusal y por último, lo que los músicos que tocan instrumentos de viento, ¿ya? No será, a ver, se van a ir ubicando, ¿ya? ¿No será también una ventaja importante después de sustituir los dientes ausentes el lenguaje del paciente? Yo creo que es otra ventaja y no ponerla como otra ventaja, es otra ventaja importante, diría, y todos estos otros más, ¿no? Pero, y lamentablemente en la literatura no explican, ya, no son tan específicos en su explicación de decir por qué no es no sería tan importante como los tres primeros que hemos mencionado, por ejemplo, el lenguaje, la fertilización periodontal, todo lo que lo que están viendo acá en la imagen. Para mí y para cualquier criterio hasta de ustedes, a ver, pónganse a pensar, todos estos también son importantes cuando sustituimos los dientes ausentes, ¿no? Pero lo tenemos así como la literatura. Vuelvo atrás. Ventajas son estética, estabilidad oclusal y eficacia masticatoria. ¿Sí? Y las otras ventajas las vamos a mencionar todas estas: el lenguaje, la ferulización periodontal, la sensación de estar completo, la retención ortodóntica y el restablecimiento de la dimensión vertical oclusal. Y bueno, y por ende, el, los músicos de viento, ¿qué efectos les trae la sustitución de dientes ausentes a estos pacientes que tocan estos instrumentos? Ahí está, fíjense, va a mejorar el lenguaje, sabemos, ¿no? Una persona, por ejemplo, para ejemplo les pongo, ¿no? Una persona con su dentadura completa o en buenas condiciones, podrá, pues, podrá, su lenguaje de, digamos, 10 o 100, pero por la ausencia o a la ausencia de una o varias piezas dentarias, ya no pronunciaría lo mismo, ¿no? Ya no, 10 o 100, ¿no? Así como ejemplo les pongo. Pero si sustituimos, vemos a darse, enunciar bien las palabras, ¿no? Eso es una ventaja, pero importante para nosotros. Quieran o no es para nosotros. Pero, repito, la literatura dice otras ventajas. La ferulización periodontal es importante también, no solamente esas tres que hemos mencionado, porque fíjense, este paciente tiene problemas periodontales, aparte de eso ha perdido piel dentaria y tendremos pues lamentablemente por la movilidad, porque la enfermedad periodontal solo se detiene la movilidad, es decir, la movilidad, perdón, la enfermedad periodontal ya causa movilidad a las piezas dentarias. Eliminando la enfermedad periodontal se frena todo, pero la movilidad no se pierde, continúa con la movilidad, las piezas dentarias. Entonces, miren, utilizando un puente, vamos a ferulizar todos estos. ¿Cómo? Compensando pues las fuerzas ya a ambos lados y de esa manera esas piezas ya no van a poder sentir movilidad. ¿Ya? Es importante, entonces no es como una indicación secundaria, diríamos así.
Y la sensación de estar completo, ¿no? Se supone, fíjense, este paciente con esta situación, ¿no? ¿Ya? Y una vez que nosotros le hemos sustituido sus dientes ausentes, bueno, ese paciente pues se va a sentir completo, se va a sentir confiado de sí mismo, ¿ya? Otra que también es importante, les decía, es la famosa retención ortodóntica, que este es el ejemplo clásico que puede haber, para que se explique por qué es importante también sustituir dientes ausentes mediante la retención ortodóntica, ¿no? Y este es el ejemplo, les decía, ¿por qué? Aquí la flecha está indicando de que hay ausencia, ¿viendo? Por muchas causas, ¿no? Generalmente es agenesia del germen de los incisivos laterales. Y prácticamente los incisivos, los caninos están tratando de ir a ocupar ese lugar, ¿ya? Por ejemplo, si de repente ha llegado a entrar en contacto con el central, solucionar su problema. A veces pensamos, ¿no? Qué facilito, ¿no? Qué facilito. A ver, escuchen, ya, como ya está, ya hay contacto, punto de contacto con el central. Ah, caramba, ¿qué hago? Agarro una fresa y lo hago volar la vertiente del canino y lo vuelvo incisivo. Listo. Solucionar, no, jóvenes, no es mejorar de la mayor forma posible la estética del paciente. Nunca vamos a sustituir eliminando esta vertiente del canino, ¿ya? Y querer reemplazar a un incisivo lateral. No, por sus características anatómicas. Puede ser que lo volvamos como incisivo y se vea como borde incisal, ya no con vertientes. Pero, escuchen bien, jóvenes, ya, el volumen que tiene el canino en en las transvestibulares nunca va a reemplazar pues a un lateral, ¿no? Entonces optamos por esta situación, por este tratamiento. Primero hacemos el tratamiento ortodóntico, fíjense, ya distalamos los caninos hasta lograr el espacio suficiente como para que pueda entrar en este espacio un incisivo lateral. Una vez que hemos logrado, fíjense acá en esta imagen, en un lado, no estamos explicando para que se vea, ya hemos logrado el espacio y con un puente, fíjense acá, estamos reteniendo ese tratamiento ortodóntico y estamos sustituyendo ese diente ausente que tenía. ¿Ve? También nos sirve para eso. Es otra ventaja, ¿no?, de la sustitución de dientes ausentes. Y otro, el famoso restablecimiento de la dimensión vertical oclusal, ¿no? Eso van a ver siempre con estas iniciales, ¿no? DBO. Y es bien claro, fíjense, de perfil este paciente ha perdido piezas dentarias y su dimensión vertical oclusal ha desaparecido prácticamente. Y sabemos, ¿no? Ya eso se lleva, sabemos ¿cuál es la dimensión vertical oclusal? Para saber, en medidas, ¿no? Que el borde inferior del mentón, ¿ya? Al borde inferior de la nariz debe tener esta medida, la medida, mejor diríamos así, del borde inferior del mentón al borde inferior del ala de la nariz, debe ser la misma medida que ha perdido piezas en una vista lateral, ha perdido piezas y ha perdido la dimensión vertical oclusal. Con la sustitución de dientes ausentes, hemos logrado restablecer la dimensión vertical oclusal. Ahora acá en este paciente, la medida va a ser ya la misma, del borde inferior a la comisura externa de a la borde inferior del ala de la nariz. Esa misma medida será la comisura externa de la boca a la comisura externa del ojo. Acá vemos de frente, miren cómo cuando ha perdido la dimensión vertical oclusal hasta la forma del labio. Y cuando se ha restablecido la dimensión vertical oclusal en una vista de frente, podemos ver de esta manera en un paciente. Y lo que les decía, los músicos de viento, ¿ya? Esto ocurre de que
este paciente, mire, está tomando en la embocadura del instrumento que toca. Un ejemplo bien claro siempre que tengo y que ha sido una experiencia que he tenido, un paciente acudió para que le sustituyan sus 4 incisivos, escuchen bien, sus 4 incisivos. Y decidí tomar como pilares solo los caninos, ¿sí? Y eso, porque pensamos que todo ya es lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿ya? Por no haber hecho un buen examen clínico inicial. Eso me ocurrió. Entonces agarré y tallé los caninos y le sustituí sus dientes. Una maravilla. Él feliz, estéticamente feliz, satisfecho, ¿ya? Pero pasa 2 semanas, creo, no pasó más, pero de 2 semanas o 3, vuelve así y me dice, y el otro día, parte de la encía. Entonces, pucha, ya no le dije nada, ¿no? ¿Por qué no me avisó nada? No, no. Él también podía decirme, no, usted qué, a qué se dedica, qué hace, ¿ya? Entonces, por ese lado, quizá culpables los dos. Más, pero no yo. ¿Por qué? Por no haber hecho en su historia clínica donde dice profesión, a qué se dedica. Entonces, bueno, va a disculpar, le digo, bueno, el puente he colocado coronas individuales a los 2 caninos y he tenido que hacer una prótesis removible con aleta vestibular para que cuando sople no se salga por ahí el aire. ¿Ah? Miren cómo de importante es saber primero hacer un examen clínico. ¿Ya? Esto como está tomado como otras ventajas. ¿Ya? Ahora va a haber también pues inconvenientes, ¿no? Que no todo va a ser pues como se dice una tacita de leche, ¿no? Va a haber ventajas como también sí van a haber inconvenientes. Y van a ser los inconvenientes de la sustitución de dientes ausentes. Primero, lesiones del diente y la pulpa, aparición de caries secundarias y van a haber fracasos de distintas formas, ya sea del mismo puente o de las piezas donde se ha instalado el puente. Y a veces ese aparato va a producir a veces efectos malos sobre el periodonto. Y también son inconvenientes los costos y las molestias que las vamos a ir describiendo, ¿ya? ¿Qué cuando hablamos inconvenientes ya, ¿no? Lesiones del diente y la pulpa. Sabemos que durante el tallado estamos destruyendo tejido dentario y más aún corriendo el riesgo de que si esa pieza es vital y de repente por alguna situación, porque generalmente ustedes saben, los pacientes no acuden pues a un tiempo muy corto después de haber perdido las piezas dentarias, acuden cuando ya han existido sobreerupciones, inclinaciones, giroversiones. Entonces, para lograr durante el tallado el mayor paralelismo posible, tendríamos a veces que la necesidad de desgastar más tejido dentario en alguna de las caras, corriendo el riesgo de esa manera de lesionar el diente y la pulpa, ¿ya? Ese es un primer inconveniente, ¿ya? Debemos tener mucho cuidado en saber qué cantidad de tejido dentario, dentinario debemos dejar para proteger a la pulpa, ¿ya? Durante el tallado. Ese es un inconveniente. Y principalmente por querer buscar el paralelismo, tendríamos la necesidad de desgastar en algunas caras más que en otras. Las caries secundarias, eso es ¿qué se diría? Pues el diario, del diario vivir, diríamos así, del profesional. ¿Por qué? Porque una vez que hemos instalado el puente, siempre, por muchas circunstancias, por el tipo de cepillado, por la higiene del paciente,
estado de higiene del paciente, por muchas causas ocurre esto. Fíjense, la desadaptación, diríamos, del margen cervical y por ende acumulación de placa y aparición de caries secundaria, ¿ya? Ese es otro inconveniente que tenemos cuando estamos sustituyendo dientes ausentes. Y los fracasos que les decía que provienen de muchas cosas, fracasos mecánicos o fracasos. Cuando hablamos de fracasos mecánicos, hablamos de fracasos del aparato mismo, del aparato. Por ejemplo, todo esto es fracaso mecánico. Miren, se ha fracturado la parte estética, acá se ha desgastado en esta cara cruzada la parte estética, hasta llega a la perforación. Estos los mencionamos como fracasos mecánicos, pero también puede haber fracasos de la pieza dentaria, ¿ya? De la pieza dentaria, que podría ser, por ejemplo, de una vez que hemos instalado todo el aparato, con el tiempo, por el hecho de haber desgastado el tejido dentario específicamente, ¿ya? Esa pieza dentaria trata de regenerarse, ¿no? Trata de formar más dentina secundaria y de reparación para proteger a la pulpa. Pero a veces no es así, más bien, en vez de regenerarse, se degenera, ¿ya? Y ocurre de que puede producirse hasta una necrosis pulpar. Entonces, miren, es otro tipo de fracaso, pero ya del diente, no del aparato mismo, no del aparato, ¿ya? O puede ser que por filtración, ¿ya? Haya empezado a aparecer caries secundaria internamente y se destruya internamente todo el diente pilar. Eso es fracaso del diente. Y estos, los que están viendo en este imagen, son fracasos mecánicos. Pero no vamos a profundizar acá porque el último tema, ¿no? Justamente es el penúltimo, fracasos y reparaciones de las coronas y puentes. Eso ya vamos a ir más claramente. Convenientes son estos tipos de fracasos. Y los famosos efectos que puede producir el aparato sobre el periodonto. Fíjense, si nosotros nos hemos sobrepasado del límite del margen cervical, estos son los efectos que podríamos producir con una prótesis mal adaptada a nivel cervical. Y esto, primeramente, ¿no? Va a ir por orden progresivo. Primero va a dañar la encía y va a continuar con la famosa lesión al periodonto. O también puede ocurrir esto, ¿ya? Que no hemos llegado a cubrir una parte del margen cervical y, por ende, con el tipo de técnica de cepillado, todo eso puede ir retrayéndose la encía y ocasionar este problema, que es un inconveniente, ¿no? Por eso hay ventajas e inconvenientes, ¿ya? Y los famosos costos y molestias. ¿A qué nos referimos con eso cuando hablamos de costos y molestias? Primeramente, si mencionamos a los costos, vamos a ver en qué consiste económicamente, cuánto cuesta económicamente una prótesis removible y una prótesis fija. A eso nos referimos, que es un inconveniente grande. A veces, por ejemplo, le sugerimos aparato fijo porque nosotros lo único que hacemos es ofertar al paciente, ¿no? Con todo lo que podríamos sustituir sus dientes ausentes. Y ahí viene el costo, ¿no? Porque con una prótesis removible convencional podemos sustituir 2, 3, 4, 5, 10 piezas dentarias y el costo es el mismo. Pero sin embargo, un puente ya va a ser el costo de forma individual, ¿ya? El costo va a ser más caro. Entonces, ese es otro inconveniente que tenemos, que tendríamos que ponernos pues de acuerdo primero con el paciente, ¿sí? Y las molestias, ¿a qué nos referimos con eso? No es lo mismo, pues, tallar en un paciente una pieza para rehabilitar con una corona para un puente, que con un puente, ¿no? Tallamos una pieza para una corona, no hay problema, hemos tardado, para ejemplo, 5, 10 minutos, listo, no hay problema.
Pero para rehabilitar con puente tenemos que mínimamente preparar, mínimamente digo, 2 piezas, y va a ser más molestoso para el paciente. Más aún todavía si es en diente vital, tendríamos que aplicar anestesia, ¿no? El tiempo es mayor, ¿ya? Y estas son molestias para el paciente, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos debemos tomar en cuenta como inconvenientes, ¿ya? Ahora sí, después de que haya ocurrido todo eso, debemos elegir entre una prótesis fija o una prótesis removible. Para tener que saber elegir entre una prótesis o una prótesis fija o una removible para sustituir dientes ausentes, debemos que considerar estos 3 aspectos importantes. Primero, consideraciones generales. Escuchen bien, debemos verlo en forma general al paciente, ¿ya? Después debemos considerar de forma dental general, o sea, ya, mire, ya hacemos abrir la boca y vemos toda la dentadura en general. Y finalmente, consideraciones dentales locales, o sea, vamos a ir a abocarnos a los tipos, qué dientes nos va a servir para elegir entre una prótesis fija o removible, ¿ya? Y vamos a ver de esta forma. En las consideraciones generales, primero vamos a ver en forma general al paciente. Miren, no estamos hablando nada todavía de los dientes. Primero, vamos a ver su actitud del paciente, porque nosotros le vamos a decir la característica del examen clínico de usted nos permite sustituir sus dientes ausentes de esta manera. Puede ser con un aparato fijo o con un aparato removible. Y ahí vamos a ver claramente la actitud del paciente. Hasta por último nos puede decir, y, no, lo que les indiqué, y cuánto cuesta una fija, y cuánto cuesta una removible. Y ahí vamos a ver su actitud, a qué lado se va a inclinar el paciente. ¿Ya? La edad y el sexo también va a influir mucho, ¿ya? Para tener que elegir qué tipo de prótesis. Por ejemplo, yo le puedo ofrecer una prótesis fija a un paciente de tercera edad, pero él puede decir, no, ya soy viejito, ¿para qué? Hágame una plaquita nomás, ¿no? Y en sexo, bueno, sabemos que las mujeres son las más coquetitas, entonces, pero ya no hay ahora, ¿no? Hay más coquetos también. Entonces, influye de alguna manera, en cierta manera, el sexo, ¿ya? Y seguimos explicándole al paciente, ¿no? Y hablamos de la profesión, no, perdón, la confianza primero, ¿ya? La confianza. ¿A qué aparatología que le estamos explicando le va a tener más confianza? Puede ser que ese paciente diga, no, caramba, yo soy un predicador, evangélico predicador. Pucha, y si me coloca una placa removible, el rato que me emocione por ahí vuela la placa, ¿no? Entonces le tendrá más confianza a un aparato fijo, ¿no? Porque, y pues repito siempre, lo primero que debemos es considerarlo al paciente en forma general, decirle esto y estas opciones ahí. También la profesión, ¿no? Ahí es donde lo que les había indicado, lo que yo fallé, ¿no? Decirle qué profesión tiene. Puede ser un político, ¿ya? No va a querer nunca una prótesis, ¿no? O puede ser un hincha fanático bilsermanista, ¿ya? A los que los odio. No por no por ser aurorista, nada, sino por sus hinchas, ¿no? Los famosos gurkas, que eso ya son delincuentes, no son hinchas, ¿no? Entonces, puede ser que sea un apasionado hincha de un equipo y quiera que se le sustituya sus dientes. Pucha, va a preferir pues un aparato fijo que uno removible, porque cuando vaya al estadio, el primer gol que entonces, miren cómo debemos ver todo en forma general, nomás. Y también la salud general, que ya les voy a explicar. Primero tenemos que ver su estado de salud general del paciente, no solo dental, no dental, general. ¿Qué tipo de paciente? Si es diabético, si es tal cosa, tal, todo eso. Primero debemos ver
todo en forma general. Y finalmente, ¿con qué tipo de aparato vamos a lograr la mejor estética posible? De esta manera. Ay, perdón, miren la actitud del paciente. Aquí le he dicho, cada, cada pieza dentaria en porcelana le cuesta 1.500 bolivianos. Ya me pone esa cara, ¿no? Esa es su actitud ya. Pero si le explico bien al paciente las ventajas entre los tipos de aparatologías que hay para sustituir los dientes ausentes, bueno, cuando su actitud del paciente es buena, pues estará de acuerdo con lo que le hemos explicado y qué es lo que va a querer él, ¿sí? La edad y el sexo no importa, fíjense, a cualquier edad se puede sustituir dientes ausentes y con cualquier tipo de aparatología. Y en cuanto al sexo, lo mismo, lo mismo. Ya les digo, hay viejitos que vienen, no, yo no quiero de placa, hágame nomás fijo, ¿no? Pero estamos tomándolo en forma general nomás todavía. Ahí está la confianza, miren qué reacio es este paciente al ver las prótesis removibles. Oye, esto si me pongo, ¿qué rato se me sale? ¿No? Pero si yo le muestro en un modelo un aparato fijo y dice, no, esto va a ser así, 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 no se va a poder retirar, tal cosa, usted va a tener, o sea, todas las ventajas. Miren, y a este paciente adquiere más confianza, ¿no? A eso nos referimos. Y la profesión que les decía, ¿ya? Miren, este puede ser un cantante que nunca va a querer que se le ponga una prótesis removible, ¿sí? O un político, o por último un deportista, un paciente que le gusta la velocidad, todo eso, imagínense con una placa, abre la boca y se le vuela la placa. Entonces pensaremos pues en todos esos aspectos de acuerdo a su profesión, para ver con qué aparato vamos a sustituir los dientes ausentes, pero fíjense, en forma general nomás todavía. Ahora sí, seguimos con la salud general. Tenemos que saber qué tipo de enfermedades sistémicas puede tener ese paciente. A un paciente epiléptico no nos podríamos atrever a hacer por nada una prótesis removible, ¿no? Puede ser que tenga un ataque y pueda atragantarse con la placa, como vemos aquí en la placa radiográfica. Entonces, optaremos nomás a este tipo de pacientes con sustituir dientes ausentes con un aparato fijo. Lo mismo, o a la inversa, por ejemplo, puede ser un paciente diabético, que la diabetes le está consumiendo. Ustedes saben que la diabetes ataca las encías y hace que se retraigan las encías, se destruya hueso y que las piezas dentarias completamente sanas empiecen a tener movilidad dentaria. Entonces, yo no me atrevería a hacer un aparato fijo. ¿Por qué? Porque dentro de poco hasta sus mismos dientes pilares empezarían a tener movilidad dentaria. ¿Y qué tendríamos que hacer? Sacar esos dientes y ampliar el puente, ¿no? Entonces, mejor es optar por una prótesis parcial, que podamos hasta de repente, para evitarle gastos al paciente, una vez que pierda algún otro diente, añadir a su placa, no rehacer la placa. Miren, el estado de salud también va a influir, les decía, en ese aspecto. Y finalmente la estética, ¿no? Porque tienen que estar ustedes también con esta plaquita, también con una removible podemos lograr una estética, pero buenísima. Porque fíjense, toda esta parte que vamos a sustituir a la encía es porque ha perdido gran cantidad de la cresta alveolar. Y si yo quisiera hacer un puente, tendría que hacer los dientes tan largos que tengan que ir a entrar en contacto recién con la encía aquí abajo. Estéticamente no voy a lograr nada. Entonces prefiero optar por una prótesis removible para que fíjense cómo podría mejorar la estética con los dientes de tamaño normal y reemplazando toda esa zona que ha perdido hueso por muchas causas, por fractura, por enfermedad periodontal, o sea, con una encía artificial. Miren, todos esos aspectos influyen para ver, pero en consideraciones dentales, en consideraciones, perdón, generales, ¿no? Ojo. Ahora,
para ver con qué tipo de aparato voy a sustituir los dientes ausentes, me voy a las consideraciones dentales generales. Entonces, recién le hago abrir la boca al paciente y me voy a fijar en qué condiciones se encuentran las piezas que supuestamente quisiera tomarlas como soporte para mi aparatología, ¿ya? Si voy a ver que existen, por ejemplo, retracciones gingivales, todo eso, o enfermedad periodontal, una gingivitis, acumulación de sarro, todo eso, no, en forma general estoy viendo a los dientes, no me voy a atrever a hacer un aparato fijo, ¿ya? Pero si ocurre a la inversa, miren, este paciente ha perdido sus piezas dentarias, pero mire, la encía está completamente sana, no tiene inflamaciones, no tiene gingivitis, no tiene retracción gingival. Bueno, entonces me atrevo solamente a hacer un aparato fijo. ¿Ya? Acá, nuevamente a esta imagen vamos, no me voy a atrever a hacer un aparato fijo. Haré un removible, un aparato removible para sustituir los dientes. Y acá sí, un aparato fijo. Y por último nos vamos a las consideraciones dentales locales. Ahí recién vamos a ir a los dientes específicos donde quisiéramos apoyar. ¿Ya? Fíjense acá, imposible con este estado de salud de los dientes, ¿ya? Vecinos donde pensaría apoyar la restauración, no reúne las condiciones. Estoy yendo ya ahí. Entonces, en este caso, si decidiría, escuchen bien, si decidiría por un aparato fijo siempre, entonces hasta tendría que pensar en retirar estas piezas que tenemos cierta duda, con un pronóstico muy dudoso. Entonces prefiero retirar esas piezas más y recién abarcar un aparato fijo. Lo mismo acá, fíjense, una vez retirado el sarro dental, estas piezas yo creo que van a quedar sueltas como los postes de la electrificación rural, ¿no? Moviéndose por todo lado. Entonces, ¿dónde voy a apoyar? Debo ver en qué condiciones se encuentran los siguientes o las siguientes piezas dentarias. ¿Está bien? No hay preguntas. Claro, doctor. Ya, Ninguno. siempre una recomendación grande, jóvenes, ¿ya? Cuando yo vaya explicando y no se entienda algo, ya, me interrumpe, por favor. Mira, esto no he entendido. Yo prefiero repetir, pero que se me esté entendiendo, ¿ya? Cualquier duda que tengan siempre, jóvenes, repito, siempre insisto en eso, no solamente acá en este nuestro horario de teoría se tenga que hacer. Estando en la práctica clínica también me pueden decir, esta parte no la he entendido y estoy dispuesto a aclarar cualquier duda que tengan. Muy bien. Felizmente con ustedes ya tendríamos que acabar el martes y tienen harto tiempo. Estamos en jueves. Hasta el martes los protesistas podrían acabárselos sus trabajos y con la práctica del provisorio más ya podrían entregar, pero que lamentablemente tendrían que esperar unas 2 clases más, por lo menos, hasta que termine el tercer año para poder empezar a trabajar con paciente. ¿Está bien? ¿No hay alguna otra pregunta más? No, doctor. Ya, si no hay más preguntas, muchas gracias por su atención, jóvenes. Buenas noches y nos vemos el martes en la clínica. Hasta luego, doctor.